colegas y alumnos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad y la oportunidad que nos brinda el CICATA. En esta oportunidad vamos a presentar la teoría de los paradigmas y el espacio de trabajo geométrico, más conocido como ETG, y cómo esto ha evolucionado hacia un espacio de trabajo matemático. Por eso es el slash que ustedes logran ver en esta diapositiva del curso Análisis del Discurso Matemático Escolar. El plan de la exposición es mostrar comenzar con una propiedad, 4 argumentaciones para entrarnos en el tema de los paradigmas geométricos, para posteriormente ejemplificar, lograr hablar del espacio de trabajo geométrico, volver a ejemplificar y finalmente terminar con algunos resultados de investigación para que ustedes más o menos ya vean cómo esto se puede aplicar como herramienta teórica. Voy a mostrar un teorema. Este es bastante simple en la escolaridad. Vaya a ver uno lo que es simple, ¿no? Pero tradicional. Dice así: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos. Entonces, la idea ahora es mostrar las argumentaciones que hay para verificar que esto efectivamente es una propiedad y es válida y es cierta. ¿Vamos bien por ahí? Entonces, algunos quizás de acuerdo a los niveles escolares donde ustedes trabajan pueden lograr identificar este tratamiento, esta argumentación que se utiliza, y la voy a leer tal cual. Dice: en una cartulina dibujo un triángulo acutángulo, uno rectángulo y uno obtusángulo. Luego realiza con cada uno de ellos lo que se observa en la siguiente secuencia. Y ahí usted puede observar en el fondo que separa corta este pedazo los ángulos del triángulo ahí involucrado. Esto está copiado tal cual de textos escolares. Aquí empieza una secuencia de preguntas que se le hacen a los estudiantes. Dice: ¿qué ángulo forma la unión de los 3 ángulos? Que puede concluir acerca de las medidas de los ángulos interiores de cada triángulo. Se cumple esta propiedad en todo tipo de triángulos. Y encerradito ahí en paréntesis señala lo que el estudiante debiera de conjeturar. Los alumnos formulan conjeturas y verifican que los ángulos interiores miden 180 grados. Pero fíjese usted lo que puede suceder con respecto a esta actividad si no está muy familiarizado con la actividad, si usted es un profesor Nobel o de frente usted no trabaja en estos niveles escolares. Entonces voy a acercar la cámara a este triángulo que tengo acá y voy a tratar de hacer la actividad. O sea, quitar el triángulo, y yo ahí eficientemente marqué los ángulos para no perderme, porque ya... Y luego voy a cortar como dice el libro. Ahí. Dejo acá, y después se supone que tenía que unir los vértices de cada uno de ellos, y yo lo voy a unir. Están unidos ahí. Sí, la logré enfocar en la cámara. Y tengo una especie de un girasol, y tengo que... Me retrocedo mi diapo, me hacen preguntas, me dicen: ¿qué ángulo forma la unión de estos 3 ángulos? No lo sé, ¿sí? Seguramente el chico está haciendo esta actividad, esto está en la escuela básica, alrededor de unos 8 años, 9 años, en la escolaridad del currículum chileno. Entonces, seguramente la profesora, acorde al contrato, va a decir: no, mira, pero mira lo que pasa ahí cuando tú juntas y te das cuenta de lo que sucede. Entonces se empieza a conjeturar, y ahí la idea está un poquito mejor. Pero si yo sigo las instrucciones, es juntar los vértices que se me formaron al separar este triángulo en cuestión. Entonces, cuando veo estas preguntas, digo, ¿qué puedo concluir? A veces puedo que no concluya ninguna cosa, ¿sí? Sigo con otra argumentación involucrada, esto es lo que acabamos de ver. Aquí hay otra estrategia en otro nivel escolar, perdón, más bien en otro texto,
y está en un ambiente con software geométrico. Cuando es hacer medir, pintar, medir y copiar los ángulos involucrados. Y nuevamente aquí están las preguntas que se hacen en el texto. Copia los ángulos, qué tipo de ángulo se forma, cuánto mide ese ángulo, qué puede concluir. Y ahí en paréntesis nuevamente dejo que los estudiantes se debieran dar cuenta que al copiarlo y a juntarlo se va a formar un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero ¿qué puede suceder? Con regla compás del software, a veces la cuestión es peor, porque si el asunto el triángulo no le quedó muy derechito ahí en el software geométrico que está utilizando, le voy a dar 179, algo, unos 180 un poquito más, y en clase el profesor le dice, sí, está bien, son 180 grados. Más aún, si está esto con una medición bajo radianes, le van a, si no está, antiguamente los software no estaban descritos para que fuesen en radianes, entonces le quedaba esto en un 3,14, le quedaba exactamente la separación decimal, el corte decimal, mejor dicho, y por arte de magia, claro, 3,14, sí, es pista, bien, es correcta tu respuesta, bajo claramente en un ambiente de aula. Ahora, también cabe esta otra dificultad que pasa tan como si nada, la unidad de medida que se está usando. Por un lado los grados sexagesimales y por otro lado los radianes sin gran tratamiento al respecto. Vamos con otra estrategia, la estrategia número 3 que le presento acá. Usted la puede leer, probablemente la escritura no es de la más elegante, pero traté de escribir tal cual como salía en el texto escolar. Se muestra un triángulo cualquiera, tiene los ángulos involucrados, se identifican y dice, y ABC son las medidas de sus ángulos interiores, tal como muestra la siguiente figura. Dice el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que ahí por el lado izquierdo queda un poquito más raro escrito. Usted la diapo lo puede leer detenidamente, por ahí. Y esto es lo que propone como argumentación, dice, por el vértice B tracemos una recta DE paralelo al lado AC, formando los ángulos X y Y, tal como muestra la figura que yo logré poner en el sector de acá. Ahí. Tenemos que el ángulo X más el ángulo B más el ángulo Y forman 180 grados, ¿sí? Por formar un ángulo extendido, a ver si usted sigue ahí esta lectura. Y por otro lado se tiene que el ángulo A con el ángulo Y son iguales por ser parejas de ángulos alternos internos entre las paralelas. De manera que al sustituir a esos sucesos en unos tiempos, probablemente se recuerda, ubica esta argumentación, iguala el sistema y queda probada la propiedad. ¿Sí? Y una última que propongo, puede ya inmediatamente ver que hay bastante guión, bastante lectura, bastante escrito, donde se denota todo está explícito, el conjunto de puntos, el plano, la existencia de un axioma que garantiza, el axioma que garantiza la existencia de estos puntos que no son colineales, finalmente junto a los puntos, porque existen estas rectas que las van a existir dado estos dos puntos, y finalmente voy a formar este polígono. Usted puede seguir ahí, se describen quiénes son las rectas, se describe quiénes son los ángulos involucrados respectivamente. Y donde dice acá finalmente, si usted toma ahí un poquito de tiempo, finalmente por el axioma de congruencia, axioma descrito tal cual y las propiedades que se desprenden, se afirma que estos ángulos son congruentes porque forman efectivamente un ángulo extendido que es básicamente lo mismo que se ha venido trabajando, o similar, lo que se ha venido trabajando en las otras argumentaciones. Comparemos la penúltima con esta última. En la otra en que estaba la idea de trabajar con estas congruencias, con estos ángulos alternos e internos, que en el fondo
también es lo que se dice en la argumentación número 4. Se traza una recta que contenga el punto B porque usted puede ver que esa recta existe, pero se deja de lado, y que está explícito en la argumentación 4 por el postulado de las paralelas, que hay una única recta L paralela a AC y que pasa y que contiene el punto B, que es exterior a la recta L AC. Entonces, porque finalmente yo veo y logro visualizar que esa recta es paralela a otra total existe, pero se deja de lado, se deja escondido, si me permite decirlo así, bypaseado el quinto postulado. Pero por contra, la otra tiene como tanta escritura, tanta anotación, ¿por qué tengo que describir tantos puntos? ¿Por qué tengo que decir si total la recta la veo que existe? Entonces empiezan a jugar, y yo he puesto la palabra, estos malos entendidos que se pueden dar. Entonces, cabe preguntarse, como un teorema tan basal, para no hablar de simple, tan basal, ¿cómo puedo argumentar de distintas maneras? Desde material concreto hasta dejar todo explícito, sin ninguna figura, sin ningún dibujo, dando todo explícito por existencia de los axiomas y de la axiomática involucrada. Entonces, cabe preguntarse qué se está esperando. Por ejemplo, yo sé que eso ahí no se ve, cuando se solicita demostrar propiedades de cuadriláteros, de triángulos, circunferencia, usando los criterios de congruencias, los ejes o los centros de simetría. Y usted puede ver que en este texto escolar todo lo involucrado es la utilización y manipulación de este objeto en cuestión de material concreto para lograr conjeturar, probar, demostrar lo que está ahí en juego. Entonces, ¿qué se está esperando? ¿Desde qué punto de vista? ¿Con material concreto? ¿Sin material concreto? ¿Con más propiedades? ¿Con más formalidad? Depende de la institución, depende del nivel escolar. Entonces, con esto yo los invito a entrar y a entrarnos a la teoría, al marco teórico, que nos permite, analizar y entender que estos ejemplos corresponden a un y otro paradigma de acuerdo a los espacios de trabajo que se logran configurar. La teoría de los paradigmas geométricos y el espacio de trabajo geométrico fue trabajada por Alan Kuzniak y Catherine Oldmont, un grupo de Francia, de París 7 para ser más específica. Es una teoría relativamente nueva, reciente. Esto está desde el año, los primeros artículos del año 96, 98, hay algo del 2004, 2006, y ahí se han venido tratando y robusteciendo la teoría. Pero la primera palabra puede ser un poco ahí de choque. Lo que es paradigma a veces es una palabra bastante usada, y los autores se inspiran en el trabajo, en la obra de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, para apoyarse en la idea esto de qué es lo que es un paradigma. Y ahí usted puede ver en esta diapositiva, habla de las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces, en esta, los autores, usted puede ver ciertos escritos como esta palabra paradigma y se inspiran, la consideran para referirse a estos paradigmas geométricos. Los autores son bien enfáticos en señalar que estas geometrías no son jerarquizadas, porque el objetivo, el horizonte de trabajo son distintos. Pero usted, cuando empieza a leerlas, empieza a ver incluso los ejemplos que yo le he mencionado, le he mostrado en una primera instancia. Lo primero que ve, que claro, el uso de material concreto más bien está ligado a un nivel escolar, que el tratamiento esto con las propiedades involucradas más bien tiene que ver con otro nivel de escolaridad. Y uno dice, bueno, lo más obvio es que esto sea jerarquizado, pero cuando uno logra más bien entender lo que está involucrado,
realmente se da cuenta de la potencia que puede tener es trabajar con material concreto. Los objetivos son distintos, muchas veces hay cuestiones de conjeturas involucradas, de darse cuenta de propiedades, verificar de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, no siempre el trabajo con material concreto es tan evidente como uno creería, como lo que acabo de mostrar con este tema del triángulo. Entonces, esto por un lado, y ya usted puede ver que existen, los autores proponen 3 tipos de geometrías: geometría 1, una geometría 2 y una geometría 3, que las voy a pasar a identificar. Previamente a ello, yo muestro esta diapositiva para señalar qué es lo que es un paradigma geométrico, qué es lo que lo define. Entonces los autores en sus distintos artículos han tenido distintas orientaciones. Digo yo, esta es una presentación muy mía, de mencionar a los paradigmas, y que tiene como tres ejes que la conforman. Uno, un eje filosófico por esta idea de Kuhn, de lo que está permitido por la comunidad, lo que la comunidad acepta y es temporal. La idea cognitiva, un eje cognitivo de Gonset, con un modo de pensamiento a nivel de la intuición, de la experiencia, a nivel de experimentación, y el razonamiento deductivo. Y por otro lado, un eje epistemológico que tiene que ver con el modelo geométrico y cómo ha sido concebida la geometría en la evolución, en la historia más bien ligada a la epistemología. Entonces, esto nos conforma y nos define lo que es un paradigma geométrico, que claramente estos se mezclan y no se definen uno a uno con los ejes que estoy diciendo, sino más bien se entiende como un todo. Vamos con la geometría natural, G1, en que aquí usted va a ir viendo, si ustedes pueden, las ve estas diapositivas con mayor detención, una F del plano filosófico, una C del plano cognitivo y una E del plano epistemológico. Pero esto hay que entenderlas como un todo. En el plano filosófico estaba esta idea, en el eje filosófico estaba esta idea de ir y lo que estaba permitido por la comunidad. En este caso estamos hablando de una comunidad escolar. Usted puede ver acá que el juego de ir y volver entre el referente teórico, esto ya es más técnico, del espacio de trabajo, y la realidad es permanente, está permitido para comprobar, para constatar las propiedades. Eso es lo que está permitido hacer. A nivel cognitivo, usted puede ir acá, en el fondo, todo el razonamiento actúa sobre objetos materiales o materializados a través del uso de artefactos. Eso también es una palabra técnica que se toma posteriormente en el espacio de trabajo. Y uno efectivamente está trabajando con propiedades, está trabajando con una axiomática, pero uno puede pensar que es la idea que tengo de esta geometría, la geometría euclidiana, y no está completamente presente. Yo no requiero de toda la axiomática ni de todo el banco de propiedades. Entonces esta cuestión como que empieza a crecer, a formalizarse, y ahora la idea de no trabajar de este dibujo que la representa, sino que hablar de una figura geométrica, porque hay una mayor abstracción en cuanto a lo que está permitido por esta comunidad. El razonamiento más bien ahora va sobre leyes deductivas, por el sistema axiomático, y puede pensar que efectivamente usted aún no está trabajando con toda la axiomática, sino con una parte de propiedades, de axiomas, y nuevamente está trabajando con un modelo geométrico. Todo esto ha sido inspirado por la geometría euclidiana, ha sido inspirado con la geometría de las instituciones escolares. Entonces, generalmente en los primeros artículos de los autores se hablaba mucho de este axioma, de esta axiomática de la geometría euclidiana. Y en la geometría 3 aquí se habla que esta ya es una geometría axiomática formalista, se le llama, donde los objetos geométricos en esta geometría provienen de una axiomática elegida. Se habla de rigurosidad, se habla acá de que a nivel cognitivo solamente hay una cuestión de formalismo, de deducción, y que en este caso a nivel del eje epistemológico uno está hablando de toda la axiomática.
Si usted se detiene en las lecturas paralelas que existen a disposición que usted tiene en para complementar estas diapositivas, o al revés, estas diapositivas para complementar su lectura, hay palabras que son discutibles y que podemos discutir inclusive. ¿Qué es lo que es formal? ¿Qué es lo que es riguroso? Palabras que a veces son tan utilizadas en el aula, la escolaridad, y por favor yo lo menciono, el aula y las instrucciones escolares pensando en básica, media y universidad. Entonces, lo que es formal, lo que es riguroso, eso puede ser bastante discutible, pero la idea es que en el fondo uno empieza a jugar ya con un mayor grado de abstracción. Se dice también, los autores han hablado que esta geometría 3, en efecto está la geometría euclidiana, pero también da inicio a los otros modelos, las geometrías no euclidianas, la hiperbólica, Lobachevsky, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a trabajar con esta teoría, por favor, aquí estoy mostrando una primera parte de la teoría, que son los paradigmas, nos falta el espacio de trabajo y ahí se hace todo teórico. Uno puede observar que claro, hay algunos ejercicios, hay algunas tareas, decimos nosotros, que son bien claras y específicas y características de un paradigma, de G1, como por ejemplo el triángulo que yo les acabo de mostrar ahí manipulando y cortando. Hay otras que son mucho más específicas de G2, y ahora les pido que ustedes recuerden las primeras argumentaciones que empezamos a chequear con esta propiedad inicial. Pero también hay otro tipo de tareas que no es tan clara esa separación, y una las puede ver que hay una mezcla, digo yo, y utilizo la palabra una transición o bien una diversidad en las articulaciones de estos paradigmas. Y esto ya es un aporte mío, esta notación de hablar de un G1/G2 para identificar un paradigma dominante en G1, pero que tiene ciertos elementos mezclados del paradigma que le sigue, el G2. Por eso mayúscula y minúscula. En el otro lado, acá puede ver usted un G3/G2. En el fondo, un estudiante, una tarea, una producción muy propia en G3 aún requiere, por ejemplo, de este dibujo que esté prohibido, pero requiere para poder avanzar en la propiedad, para poder verificar la propiedad, para poder resolver la tarea geométrica involucrada. No es que esté prohibido hacer un dibujo, pero esa necesidad que no se logra desprender, uno podría ahí tener levantar hipótesis que aquí hay una cierta mezcla. No es porque yo no lo he encontrado, pero no por eso no puede ser. ¿Cómo es pensar en estas articulaciones, en estas mezclas de un G3, G1? Por ejemplo, hacer un juego, un trabajo, una investigación. ¿Qué pasa al utilizar la geometría de Lobachevsky? ¿Cómo son las intersecciones cómo se diferencian las paralelas? Y ahí puede ver usted a lo mejor que requiere de una visualización de un trabajo eventualmente, más bien, y podría haber eventualmente cuestiones ligadas a G1, pero son más bien artificiosas y podrían darse, por eso lo dejo ahí en signo de interrogación. Más bien, esta diapositiva es para pensar que existen los paradigmas, pero también cuando uno analiza y aplica esta teoría, encuentra estas articulaciones, estas transiciones en algunos ejemplos, no en todo, no es todo mezcla. Hay algunos ejercicios, hay algunas tareas que uno encuentra que son muy características de un paradigma y de otro. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, cuando se pregunta determinar el área de un círculo, cabe preguntarse en qué paradigma quiere usted tratar y trabajar usted como profesor, porque esa es una de las gracias de las herramientas que uno finalmente logra con esta teoría, es ponerse de acuerdo en el espacio de trabajo que uno quiere poner a disposición. Y, como dice acá, en qué paradigma se está trabajando. Entonces, un estudiante puede responder así.
un estudiante que logré pesquisar, un estudiante repitente de un curso de geometría universitario y de un curso de geometría que paralelamente estaba haciendo su curso de cálculo diferencial integral. Si usted se recuerda ahí, o de acuerdo a los niveles escolares, que cuando usted ahí trabaja, pone R igual a 1, una situación trigonométrica, y esto es un juego de niños, y le queda pi r al cuadrado. Pero cuando me llamó mucho la atención, porque esto yo lo, para ser franca con ustedes, esto yo lo encontré en un texto, analizando un cuaderno de estudiantes de primer año, en el caso acá en geometría en la universidad donde trabajo, y bueno, encontré esta respuesta. Lo interesante es que el estudiante posteriormente en otro nivel escolar, al nivel 8 de la escuela básica en Chile, esto lo enseñan de esta manera. Existe una especie de discretización, de división de esta sección, de este círculo, para posteriormente hacer trabajos de este estilo, de demostrar de que pedacitos de estos pequeños segmentos que están acá son muy similares a estos otros por un juego de error y de hacer muchos de ellos cuando me los logro imaginar, si es que lo hago o no lo hago con material concreto o si es que lo hago con un software. Pero hay una idea muy fuerte de visualización. Dicho sea el paso, yo después ya me empecé a curiosear un poco más y encontré textos en manuales escolares en Francia, y esto es tal cual, así que no es una cuestión netamente de nuestros países, de nuestra idiosincrasia, como está tratado este tema. Entonces, si ustedes recuerdan, depende de los niveles escolares donde ustedes trabajan, que los desconozco, es una especie, cuando usted abre esta circunferencia así, entonces va a quedar como dientes. La verdad que uno puede hacer varias estrategias de estas, y la otra mitad la logra así como enganchar uno encima del otro y le queda un paralelogramo. Entonces, bueno, tiene o bien uno o dos pedacitos que logra sobrar acá, lo pone acá y lo piensa como un rectángulo. Son distintas estrategias. Bueno, finalmente aquí yo tomé la del rectángulo, que es la base por la altura. Tengo el diámetro, que es 2πr, pero estoy tomando la mitad porque la otra mitad la puse encima. Y por la altura, que es el radio, y hay una simplificación, le queda el πr cuadrado. No sé cuál es su realidad, pero bueno, un docente acá que ya hace un tratamiento para tratar cómo llegar a esta fórmula, ya es un buen ejercicio, ya es un esfuerzo por este profesor, que es mucho más fácil que llegar y poner la fórmula πr cuadrado y qué más, ¿no? Total, el profesor lo está diciendo. Pero analicemos un poquito cognitivamente lo que sucede acá. Usted puede ver, yo hice estas líneas, que aquí hay un radio, porque los pedacitos de la circunferencia que estaban ahí está el otro radio, pero en azul más grande puse que es otra altura, porque el pedacito de acá con el otro pedacito es otra altura, ese azul que puse afuera. Y el triángulo que enroque, que esa es la altura, es el que finalmente usted dice que la altura, que son tres alturas distintas, son iguales. Y eso usted lo está diciendo a su estudiante, usted genérico, se lo está diciendo a sus estudiantes para que le crean. Así decimos nosotros acá, o lo digo yo, como un acto de fe, sin ninguna mayor cuestionamiento ni transposición al respecto, diciendo a sus estudiantes que esto, que la mente y cognitivamente le está diciendo que esto es distinto a este otro figura que está acá. Usted le está diciendo que son iguales, que tienen la misma altura. Efectivamente aquí hay un cuento de un error, de un error que se elimina casi inspirado por una cuestión de Riemann, riemanniana, un pasaje al límite, pero que no se dice nada, ninguna cosa. Entonces, eso es lo que se puede analizar cuando uno dice ahora, bueno, estoy pidiendo o estoy tratando
esta propiedad, cuál es el cálculo, el área de una circunferencia o de un círculo, como se dice, y cuáles son las cuestiones involucradas que de por medio. A nivel paradigmático, y claro está, yo también he usado un par de palabras que son muy específicas y que dicen mucho a nivel del espacio de trabajo geométrico, que es lo que viene a continuación. Esto es lo que habíamos pasado, que yo me retrocedí, y aquí viene la segunda componente de esta teoría, que es el espacio de trabajo geométrico, que ha sido la que más ha mostrado una evolución, porque finalmente los paradigmas se adosan a este espacio de trabajo. Como acá he dicho anteriormente, está este espacio de trabajo geométrico, y actualmente se habla, y nosotros trabajamos sobre un espacio de trabajo matemático para no necesariamente trabajar sobre el eje geométrico y trabajar sobre un eje, por ejemplo, del álgebra, y hablar sobre un espacio de trabajo matemático en álgebra, o hablar de un espacio de trabajo matemático en geometría, o hablar o referirse de un espacio de trabajo matemático en análisis, que es lo que se actualmente llevamos en curso las investigaciones. ¿Qué es lo que es un espacio de trabajo geométrico? Volvamos al inicial. Dice, se llama espacio de trabajo geométrico al universo organizado por un geómetra. Este espacio está compuesto por dos niveles o planos. Un plano el plano de las componentes y el plano cognitivo. En paréntesis usted puede ver ahí que puse en azul el plano epistemológico, que ha sido como esto ha ido variando con mayor especificidad con el tiempo. Entonces usted ya en distintos artículos puede encontrar el plano de las componentes, o el plano epistemológico, y el plano cognitivo. Entonces, bueno, este espacio de trabajo es un espacio de trabajo, es un ambiente organizado por y para el geómetra. Dicen los autores, organizado por tres polos, como usted lo ve acá, por una base teórica, por un modelo teórico, donde están las definiciones, las propiedades, la axiomática que finalmente que uno va a elegir, los artefactos, que es una palabra realmente poco utilizada por nosotros y muy acuñada en la escuela francesa, que son todas aquellas cuestiones que me permiten manipular el objeto en cuestión. Y los objetos, los elementos, mejor dicho, viven en este espacio local y real. Por ejemplo, si me estoy refiriendo a un triángulo y las propiedades del triángulo, triángulo, cómo se define de acuerdo a la geometría elegida y qué voy a hacer con ese triángulo. Cortarlo, medirlo, construirlo. Entonces ahí está la idea del artefacto. Este es el plano de las componentes, o el plano epistemológico que se le ha llevado, y esto articulado conforma una primera parte de este espacio de trabajo. Y yo me quería referir un poquito a esta idea de artefactos según Rabardel. Dice que son cosas, después dice no son tantas cosas, pero son cosas que han sufrido una transformación de origen humano susceptibles de ser usadas. Quiero poner esta diapositiva que está en francés. Dice, el uso por el sujeto del artefacto en tanto que un medio que es asociada a una acción. Dice, el punto de vista que será tomado es aquello de estas máquinas, de los objetos, de las técnicas, de los objetos y los sistemas simbólicos. Es decir, los artefactos son considerados en tanto que instrumentos materiales o simbólicos. Entonces, ahí la idea de artefacto, que Rabardel también se liga mucho a la idea también de estos modelos, se da la idea de que son propios de una actividad y que son transformados por la actividad. No deben ser analizados como cosas, porque efectivamente son unos mediadores del uso y pueden ser ligados a una cuestión simbólica o material. Y bajo la idea de Rabardel dice que estos están incorporados según una práctica social, pero aquí usted se parece de las ideas de otras teorías muy propias de la escuela mexicana que no tienen nada que ver en ello. Más bien aquí las prácticas sociales están ligadas a la cuestión institucional, a la escuela. Solo para finiquitar este tema, el artefacto es un objeto material o abstracto destinado a dar sustento a la actividad del hombre en la ejecución de un cierto tipo de tarea.
Por lo tanto, un instrumento es lo que el sujeto construye a partir del artefacto. Entonces aquí ya me puedo referir a instrumentos geométricos, como la regla, el compás, los instrumentos no tradicionales, como regla y compás de un software, pero también son pues, instrumentos teóricos, como nosotros lo hemos manifestado en nuestro trabajo, porque podría estar todo lo que yo hago con el objeto, puesto la idea de Ravaldel posiciona esto de un artefacto a nivel, da la posibilidad de un instrumento a nivel simbólico. Por otro lado, este espacio de trabajo cobra sentido por quien los trata, por los utilizadores, se dice acá. Y las componentes solas no son suficientes para comprender el espacio de trabajo, ya que va a depender de la concepción que el utilizador le atribuya. Y aquí nosotros hablamos del geómetra como alumno, el geómetra como profesor o el geómetra como el matemático, el investigador. Este espacio depende fuertemente de una dimensión, de un plano cognitivo, y en esto se introducen tres procesos, que es la visualización, la prueba y la construcción, ligados y por el aporte de Duval al equipo de París 7 que trabajó esta teoría en sus inicios. Entonces, tenemos esto, pero también están estas componentes cognitivas como la visualización, la prueba y la construcción. Y aquí yo me permito mostrar este espacio de trabajo geométrico articulado en forma dinámica con los dos planos, pero superpuestos ambos. Y esto es lo que se muestra, como están los dos planos, con cada una de las componentes. La idea de visualización bajo el aporte de Duval, lo que se está entendiendo por prueba, el tratamiento, esta concepción de prueba, y cómo se ligan estos planos a través de la deducción, la experimentación y la intuición. Aquí usted puede observar que en su primera artículo los autores ponían acá visualización y percepción, que esto después quedó una sola palabra y esto ha ido variando cómo se articula. Toda esta flecha es para mostrar que no hay una relación uno a uno. O sea, uno puede pasar, claro, como los elementos, por ejemplo, el triángulo que hago a nivel de la visualización, o cómo está el triángulo que hago a nivel de la prueba, cómo la demuestro, sin necesariamente visualizar, si estoy trabajando en geometría 2, geometría 3, eventualmente. Ojalá que hasta ahí me siga la idea, porque es bien difícil no verlos, no interactuar con ustedes, con verles las caras. Pero bueno, va a haber tiempo en los foros de conversar, de discutir, y ustedes de leer las definiciones involucradas de por medio. En el particular, yo he tratado mucho esta prueba ligada un poco al razonamiento involucrado dado por Duval y por Balachev, y cómo se desarrolla este polo en relación al referencial, a las propiedades axiomáticas que uno elige. Yo puse acá este otro diagrama para ver ustedes cómo esto ha crecido, ha cambiado, y hoy día se habla de este plano cognitivo del frentón, el plano epistemológico, y usted puede ver el polo superior acá, la visualización, y los nombres que el otro también cambia un poquito, que ahora se llama simplemente referencial. Pero cómo los ligo, cómo los relaciono, está con una idea de esta génesis, la génesis instrumental, esta idea ligada a Ravaldel, o inspirada, mejor dicho, por Ravaldel, y tratado por Jean-Luc Truch y Michel Artigue, y bueno, la génesis figural por otros autores como Duval, pero también Mariotti, que ha tratado de las cuestiones semióticas al respecto, más que la génesis figural. Entonces, el trabajo geométrico se inscribe en instrucciones escolares, básica, media, universidad, y la función del espacio de trabajo puede evolucionar
de acuerdo a un contexto social, a una comunidad escolar que influye sobre las instituciones educativas. Quiero finalizar esta primera parte de la exposición para señalar que hay tres tipos de trabajo: el de referencia, el idóneo y el personal. En el primero, como lo señala acá esta diapositiva, una organización o una reorganización esperada. Se refiere al espacio de trabajo definido de manera ideal en función de criterios matemáticos. Es la comunidad de matemáticos, de individuos que acuerdan sobre un paradigma dado para formular los problemas y organizar sus soluciones privilegiando ciertas herramientas y maneras de pensar. Se dice que el utilizador es un experto epistémico. Se puede considerar como el espacio de trabajo geométrico institucional de la comunidad de los matemáticos. Pero surge una pregunta, bueno, pero ¿cómo conocemos, cómo identificamos este espacio de trabajo geométrico de referencia? El otro que existe es el idóneo. Se le llama la didactización, una reorganización didáctica. Se refiere al espacio definido en términos didácticos, es decir, en este espacio se concibe la reflexión como la reorganización didáctica de las componentes del espacio de trabajo. Recuerden que están estos dos planos con los polos: qué se hace, qué se privilegia, ¿sí? Qué se dice primero, cuáles son las tareas involucradas. Se habla y se menciona que un utilizador natural de este espacio de trabajo geométrico es el profesor. Y por último, el personal se refiere al espacio definido por el fruto de la reflexión entre los conocimientos aprendidos y los puestos en práctica por el geómetra, de acuerdo a los conocimientos matemáticos y capacidades cognitivas. Entonces, con esta panorámica tenemos los espacios de trabajo geométrico y los tipos de espacios de trabajo geométricos que hay. Entonces, uno se empieza a referir en torno a ello de acuerdo a la producción, dada una tarea, una producción que tiene un individuo, una persona, un geómetra, como se dice acá. Uno estaría hablando del personal, o cómo en ese espacio de trabajo personal es influenciado por el referencial o por el idóneo, dado al trabajo que hace el docente en una institución escolar dada. En este en particular se dice que el utilizador natural es el alumno. ¿Qué sucede a nivel de la perspectiva de este espacio de trabajo geométrico? ¿Qué se está hablando hoy en día de este espacio de trabajo geométrico? Se habla de un espacio, como ya lo habían señalado anteriormente, de un espacio de trabajo matemático, donde las relaciones de estos dos planos se hacen a través de Génesis. Y es uno de los artículos de Alain, de Kuzniak, del año 2011, en torno a la relación de todos los polos y la articulación a través de Génesis, que ya lo he mencionado, una la génesis discursiva, la instrumental y la génesis semiótica. Porque claro, cuando estoy en geometría me estoy refiriendo a la figura en el trabajo de la visualización de uno de los polos que está aquí arriba. Y en ese sentido ya no solamente en geometría podríamos estar hablando de figuras como génesis semiótica, mientras que en otro eje matemático, en álgebra o en análisis, se puede estar hablando de otro objeto. Por eso que se habla de estar ya no solamente sobre la génesis figural, sino que más bien se amplía esta idea a una génesis semiótica. La instrumental, bueno, aquí está la relación en este otro diagrama, que viene en la diapo que viene a continuación, y en esta diapositiva están mencionados estos afrontes, estos constructos, cómo se relacionan los planos, y un poco los autores que uno se puede apoyar y están involucrados en este tipo de génesis teóricamente. Y en la diapositiva siguiente, que usted puede observar en este mismo plano, no sé si se alcanza a ver bien, pero usted tiene los apuntes, los escritos, están estos tres polos: la visualización, la construcción, la prueba como razonamiento, ligado a ese referencial, donde están las definiciones, donde están las propiedades, donde está la axiomática puesta en juego. Pero si, bueno, estoy hablando de geometría, seguramente va a haber una axiomática y una geometría elegida. Pero si estoy hablando de otro eje de las matemáticas, podría estar hablando
del cuerpo de un sistema numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Está esta génesis discursiva que los relaciona, que articula estos polos. La génesis semiótica hizo un poco referencia a ella, pensando en que ya este efecto de la visualización no solo va con la figura, sino que puede ser otro efecto que produce la visualización en su sentido amplio. Entonces, con esto finaliza la parte de la teoría del espacio-trabajo geométrico, más bien así se conoce, y actualmente el espacio-trabajo matemático. Se debe entender que tienen dos grandes componentes, uno los paradigmas y el espacio-trabajo propiamente tal. Ahora, en este espacio de trabajo, las maneras de trabajar, de articular, potenciar estos polos, van a desprenderse los paradigmas. Porque usted me dirá ahora, bueno, ¿los paradigmas dónde quedaron? Bueno, se desprenden desde y la forma como trabajo cada uno, o se ven influenciados estos polos en la tarea geométrica de acuerdo al espacio de trabajo que se despliegue, que sea el personal, si un individuo está proponiendo, haciendo una tarea, o en efecto el idóneo, si la reorganización, lo que hace el profesor, lo que dice primero, lo que recorta, en un sentido de transposición. Con esto queda esta parte, y antes de finalizar me gustaría mostrarle algunos pequeños resultados que hemos logrado a nivel de tesis de magíster en didáctica de la matemática y algunas investigaciones que he llevado. En cuanto al espacio de trabajo geométrico personal de un estudiante profesor, de un estudiante que está en formación para ser profesor. Esto tenía que ver con un proyecto, es un primer año de 9 semestres, de 4 años y medio, y los estudiantes potenciaban la tarea utilizando cualquier software geométrico o no. Va bien en metodología de proyecto. Entonces, usted puede observar acá que los estudiantes, esta es una tarea de un grupo de estudiantes, señalan que van a demostrar, con ese verbo, ¿no? Demostraremos que los segmentos BE y ED son iguales. Acá. Los trazos que están ahí están un poquito desconfigurados por un efecto de la presentación. Aquí está. BE y ED, esos trazos tienen igual medida. Ahora, ese es el lenguaje, esa es la forma que presentaron los estudiantes su tarea. Pero lo interesante, y la forma que yo rescaté esto, que uno puede levantar ciertas hipótesis en torno a este espacio de trabajo geométrico personal que ellos han desplegado. Por un lado, los elementos involucrados son dibujos, hay rectas, hay ángulos involucrados, hay vértices, hay trazos, ¿sí? Hay un efecto de la visualización, pero si usted se fija, hay una medida asociada y una escritura, una cuestión deductiva que es correcta, es de bien baja calidad la escritura por el efecto del software que usaron los estudiantes, pero hay una deducción de por medio que es correcta. Entonces, uno aquí puede levantar cierta hipótesis y pensar que estos estudiantes jugaron a ganador en una tarea, que usaron la medida, midieron todo el rato, estuvieron midiendo, y por otro lado hicieron un trabajo deductivo. Lo que en una misma hoja de trabajo, en una misma presentación, uno puede observar que cohabita dos paradigmas en este espacio de trabajo geométrico personal del estudiante. Este otro es parte de un cuestionario, una pregunta a estudiantes que estaban en el 9º semestre, y se les solicitaba, si usted puede leer un poquito acá, calcular este tramo de acá, BD, y si el trazo IJ es paralelo al trazo de C. Se dan medidas hasta acá, se dice que es un cuadrado. El problema por sí solo se puede entender, no es necesario el dibujo asociado, por lo tanto uno puede pensar o levantar como hipótesis que este problema estaba posicionado en G2.
Veamos lo que sucede en este problema. Es que, por un lado, el estudiante debe probar una cosa que es perceptivamente cierta. O sea, el trazo IJ, él lo ve, visualiza, que es paralela al trazo de C. Y por otro lado, hay una aproximación numérica que a veces existe un juego de contratos que les pedimos que aproxime, que no aproxime, dependiendo del problema de la tarea que uno está o posiciona al estudiante. Entonces, les muestro un par de estrategias utilizadas. Usted la puede realizar un poquito con mayor detalle cuando esté realizando esto. El trazo ED usa un Pitágoras, el teorema de Pitágoras, puede suponer el recíproco de tales, entonces se dan estas relaciones, y al reemplazar, pero claro, al reemplazar por un valor aproximado, el estudiante puede decir que efectivamente estos dos trazos son paralelos. Pero si no aproxima, ¿sí?, uso el valor como es, entonces el estudiante dirá que no existe paralelismo. Por otro lado, yo puedo suponer que esto, bueno, visualmente lo veo como un pitagórico, un triángulo rectángulo, entonces, bueno, ¿qué más? Uso Pitágoras y supongo el recíproco de tales, ¿sí? Y obtiene el trazo IJ, entonces después lo va a llevar a este trabajo de comparación, y bueno, depende cuánto está la calculadora que utiliza y si quiere aproximar o no, y si lo usa en su expresión decimal, ahí sale suerte de resultado de que efectivamente el estudiante va a decir: profesor, si es correcto lo que digo, no existe paralelismo, pero hay un trabajo digno de analizar desde el punto de vista paradigmático y el espacio de trabajo que ha desplegado el estudiante. Claro está, esto es una estrategia a priori, pero la comprobamos que efectivamente se evidenció. Y por último, se dejaron instrumentos geométricos un poco provocadores ahí, si alguien lo quería utilizar, y bueno, efectivamente encontramos estudiantes que chequearon el paralelismo vía una constatación con instrumentos geométricos. Entonces encontramos en esta tabla yo muestro un análisis, un despliegue desde el espacio de trabajo geométrico con las poblaciones en G1 y en G2, y que a nivel de prueba, utilizando la tipología de Balachev, cómo se relacionaba la producción de los estudiantes. Bueno, y ahí en cuanto al paralelismo, ahí uno puede ver que no todo es realizar. Esta era una población de 19 estudiantes en particular. Para finalizar, colegas, algunos resultados a nivel de espacio de trabajo geométrico. Nos preguntábamos, por ejemplo, cómo estudiar este espacio de trabajo personal de un docente, bajo la idea, la concepción de demostración, en el aula, en la escuela. Pero la escuela, bueno, ¿en qué nivel escolar? ¿En la básica, en la media, en la enseñanza superior? Y bueno, ahí empezamos a averiguar cuestiones con trabajos de los autores que he puesto acá, que son estudiantes de magíster. Y bueno, uno también podría levantar y estudiar cómo se conforma el espacio de trabajo geométrico idóneo, qué lo conforma, cuál es la referencia en una formación inicial de profesor en un determinado país. A nivel del proceso de prueba, potenciando este polo prueba en este espacio de trabajo geométrico, que es lo que se puede decir a nivel de las instituciones escolares. Y bueno, pudimos constatar que profesores y estudiantes no tienen una concepción única de lo que es una demostración. En los planes y programas oficiales, estoy hablando ya un trabajo local en Chile, en la secundaria, en el liceo, no se evidenció una concepción clara ni menos única de la concepción de demostración, y en los textos escolares, la unidad de geometría, todo esto fue analizado en geometría, predominaban pruebas más bien pragmáticas, pensando en el espacio de trabajo, en el polo prueba, y en un espacio de trabajo geométrico denotaba la presencia más fuerte de G1 o de una pequeña transición y mezcla entre G1 y G2.
Entonces pareciera, en lo que nosotros estamos afirmando con estos resultados, que existe una concepción difusa de demostración y esta depende de las instituciones escolares. Entonces, eso, por ese polo nosotros más o menos potenciamos estas últimas investigaciones y entramos a analizar la tarea geométrica, el espacio de trabajo geométrico en un idóneo, considerando como un insumo textos escolares o la concepción de demostración con docentes y con futuros profesores. A nivel paradigmático, uno puede preguntarse cuál es el paradigma privilegiado en la instrucción escolar, cuál es el paradigma dominante en textos escolares, cuál es el paradigma dominante en pruebas de selección o en pruebas de medición, que en el caso nacional, en el caso de Chile se llama SIMS. Y señalar, bueno, que finalmente tanto profesores como estudiantes universitarios efectivamente se sitúan en distintos paradigmas, lo que puede provocar, y lo constatado en esta investigación, es que provoca rupturas didácticas. Nos evidencian un paradigma geométrico dominante, no está dado solamente en este, a pesar de que la formación geométrica está posicionada en G3 y en G2, pero los estudiantes, estos futuros profesores, dependiendo del problema, dependiendo de la tarea y de la provocación que uno haga, ellos responden en un paradigma de otro nivel, G1 o en esta transición. Señalar también que hemos evidenciado que por mucha manipulación de material concreto en particular, no se garantiza la aproximación a este referente teórico del espacio de trabajo geométrico, al referencial, porque se requiere de una transición intencionada entre estos paradigmas para provocar un mejor trabajo en este espacio de trabajo. Decimos nosotros, sin matemática el docente puede provocar en sus alumnos obstáculos difíciles de superar. Con esta diapositiva, colegas, yo me despido, les doy las gracias, el tiempo que ustedes van a disponer para escuchar esta presentación. Les digo que nos vemos en cualquier parte del mundo a través de la tecnología, a través de esta invitación de Cicata, y ojalá sea en Valparaíso, en mi ciudad. Será hasta una próxima y atenta a sus foros y preguntas.